Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy tenemos en nuestro segmento de especialistas a la doctora Mariana Luzardo, oftalmólogo, hablando acerca de las cataratas y sus correcciones. En nuestro segmento Respirando Asuntos de Mujeres, a la doctora Bárbara Coa, ginecólogo, con diabetes y embarazo. Y finalizamos con Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Nelson Díaz Lairet, urólogo, hablando acerca de los tratamientos avanzados para el cáncer de vejiga. Así que no se lo puede perder, un programa bien interesante. Y síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, @meridiano online. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestra sección de especialistas nos encontramos con la doctora Mariana Luzardo, oftalmólogo. Vamos a hablar acerca de las cataratas y sus correcciones. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí el día de hoy. No, y nosotros encantados, porque además que es un tema súper popular. Todo el mundo en algún momento de la vida va a sufrir de cataratas. Entonces, ¿qué hacemos con las cataratas? Primero, ¿qué son las cataratas? Bueno, para saber qué son las cataratas, primero tenemos que entender qué es el cristalino. El cristalino es un lente natural con el que todos nacemos, que como su nombre lo dice, es cristalino, es transparente y además es flexible. Es el que nos permite enfocar y desenfocar objetos todo el día. Después de los 40 años, este cristalino deja de ser flexible. Entonces ya pierde esta capacidad de enfocar y es lo que conocemos como presbicia. Además, después de los 60 años, no solo deja de ser flexible, sino también empieza a opacificarse. Y esas son las cataratas, la opacificación del cristalino que se traduce en visión borrosa y ceguera. Visión borrosa y ceguera, y que el ojo ya no se ve normal, transparente, sino que tiene como un halo, empieza a ponerse blanco, 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 blanco. ¿Qué hacemos para corregirlo? Bueno, actualmente, afortunadamente, con la evolución del tiempo, el desarrollo, la cirugía de cataratas se ha convertido en una de las más seguras en la actualidad. No puedo dejar de nombrar al genio doctor Charles Kellman, que fue el inventor de la facomulsificación. Gracias a él tenemos procedimientos mínimamente invasivos el día de hoy, que son indoloros y tienen una muy rápida corrección. Lo que sí tengo que aclarar es que la corrección de la catarata es a través de cirugía. Definitivamente, no hay forma que le vayan a decir, bueno, con este lente se te mejora. No, con este lente dentro del ojo. Dentro del ojo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para corregirlo? Bueno, es una cirugía ambulatoria, es una cirugía bastante corta, que consiste en el retiro de esta catarata, bien sea la técnica planificada y la colocación de un lente intraocular, que puede ser de diferente tipo de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Claro. ¿Y esta es una cirugía que en promedio dura cuánto tiempo? En promedio dura 10 o 15 minutos. 10 o 15 minutos. ¿Y la persona tiene después hacer qué en el periodo postoperatorio? Bueno, como toda cirugía, podemos hacer un gran trabajo, pero el paciente también tiene que colaborar. Exactamente, tiene que poner de su parte para tener una excelente recuperación. Ya el reposo no era como se creía antes, que el paciente tenía que estar en un reposo absoluto, porque las incisiones cada vez son más pequeñas. Pero es un reposo relativo, sobre todo estar en casa, puede hacer todas sus actividades visuales. Lo que debe evitar es el esfuerzo. ¿El esfuerzo y estar expuesto al ambiente? Preferiblemente, nosotros les decimos que la primera semana lo mejor es quedarse en casa. Lo mejor es usar quedarse en buenos casa. Lentes de sol también es y con importante. sus buenos lentes de sol. ¿Y ese cuidado de lentes de sol, por qué periodo de tiempo es? Sobre todo las primeras semanas. Al inicio es un nuevo material que tenemos dentro del ojo, entonces siempre van a haber fenómenos visuales, es probable que la luz moleste un poco y por eso pedimos el uso de lentes. Por lo menos 3 semanas, porque toda recuperación de nuestras células igual, son 21 días. Exactamente, pero igual dentro de todo siempre recomendamos tener unos buenos lentes de protección solar para seguir protegiendo nuestra retina, porque ya el cristalino no está, ya envejeció y lo retiramos, pero el resto de las estructuras de nuestro ojo siguen degenerándose, entonces la protección solar es clave. Bueno, y aprovechando que estamos hablando de protección solar, ¿el uso de lentes de sol debe ser para todas las edades? ¿Cuándo hay que hacer énfasis en más protección? Un poquito para esto. Para todas las edades, es como el protector solar en la piel, sucede exactamente igual en los ojos. Y no solamente la necesidad desde que tenemos bebés muy pequeñitos, sino tener una verdadera protección, comprar lentes en sitios confiables, comprar en ópticas de marcas reconocidas, ya que si nos colocamos unos lentes de mala calidad que no tienen filtro, el cerebro va a interpretar
que tienes un lente oscuro, la pupila se abre, entonces entra más luz nociva. Y se lesiona. Es más dañino utilizar un lente de mala calidad que no usar ningún lente. Entonces sí es importante usar el lente desde etapas tempranas y con un buen filtro solar. Ese es un detalle importante, muy interesante. Y con respecto, regresemos a las cataratas. ¿Hay algo que podamos hacer para retardar un poco la aparición de las cataratas? Bueno, eso también es una pregunta muy frecuente porque no hay estudios importantes que reporten o demuestren alguna medida específica para retrasar las cataratas. Sería muy difícil estudiarlo, pero sí hay muchas medidas que nosotros recomendamos. La primera siempre va a ser el sol. Tener buena actividad física, tener buenos hábitos de vida y sobre todo evitar el cigarrillo, que ya sabemos que deteriora tantas partes del cuerpo. Eso es maravilloso, sobre todo por la microcirculación, porque el cigarrillo altera la parte de la circulación de los vasos más pequeños y eso nos afecta directamente. Entonces, pues muy bien, mi querida doctora. ¿Alguna otra recomendación en particular para nuestros ojos después de esa aparición de las cataratas o algo particular que se tenga que hacer después de la cirugía? Bueno, básicamente tener un control anual. ¿Cada cuánto? Pues, porque muchas veces la enfermedad o esta dolencia no se manifiesta tan fácilmente. Como es progresivo, a veces el paciente no puede darse cuenta. Entonces, un examen anual puede hacer que nosotros podamos detectarlo y desde que ya tenemos el diagnóstico, podemos hacer la cirugía. Y me imagino que una pregunta muy común, ¿me opero un ojo primero, otro después? ¿Cuál el más afectado, el menos afectado? ¿Me opero los dos? Nosotros siempre hacemos esa aclaratoria, operamos un ojo a la vez por un tema de estadística y de seguridad. Siempre operamos el ojo que tiene peor visión y luego vamos al otro. Podemos hacerlo con 3 días de separación, 1 semana de separación, de acuerdo a la disposición de cada paciente. Maravilloso. ¿Cómo te contactan? Oftalmoderna, por Instagram, principalmente también en Clínica Oftalmoderna. Estamos en Santa Paula Plaza 2 en Oftalmoderna Clínica de Ojos. Oftalmoderna. Muy bien. Y si no la contactan, como siempre, @respiralibre para que podamos llegar a que usted cuide sus ojos. Encantada por esta entrevista. Muchísimas gracias. Y las pantallas de Respira Libre siempre para que usted mantenga esa salud ocular tan importante. Gracias. Quédese con nosotros. Respirando Asuntos de Mujeres. En nuestro segmento Respirando Asuntos de Mujeres estamos con la doctora Bárbara Cova, ginecobstetra, y vamos a hablar acerca de diabetes y embarazo. Un tema bien importante para que usted que está ahí en su casa tome conciencia o esté precavido acerca de cualquier cambio que pueda presentarse en esa mujer embarazada que usted tanto quiere. Bárbara, cuéntanos un poco, bienvenida. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Realmente muy complacida de estar aquí hablando sobre diabetes gestacional, porque esta es una alteración metabólica muy frecuente en el embarazo, afecta entre un 6 a un 12% de nuestras embarazadas. Y pues, antes de empezar a hablar de diabetes gestacional, deberíamos saber que esta diabetes es la que inicia o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Parece tonto, pero no es una diabetes que diagnosticaron en la infancia, en la adolescencia o en otro embarazo. De hecho, esta diabetes gestacional, además de diagnosticarse, pues se le debe hacer un control en la etapa postparto y la mayoría de ellas pues resuelven. Y eso es un punto importante para que nuestras pacientes no estén asustadas en caso de ese diagnóstico. Exacto, pero sí tiene que ocuparse durante el embarazo porque también eso le puede traer alteraciones a los bebés. Son bebés más grandes, bebés con alguna serie de cambios, pero no necesariamente va a ser diabética el resto de su vida. No necesariamente. De hecho, hay estudios que reportan que solo de un 13 a un 15% de la paciente con diabetes gestacional va a quedar diabética a largo plazo, siempre y cuando no cumplan las medidas tanto nutricionales o de ejercicio para evitar que se complique. Y como usted mencionó, doctora, esta patología tiene gran morbilidad tanto materna como fetal. En la parte materna, pues hay complicaciones tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Cuáles serían las de a corto plazo para que de verdad se tome conciencia? Totalmente. La paciente con diabetes gestacional tiene más riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos en el embarazo, como hipertensión gestacional, preeclampsia,
como si hay un mal control metabólico, esta paciente tiene más riesgo de desarrollar abortos, más complicaciones durante el trabajo de parto, porque como usted bien dijo, son fetos en su mayoría, son fetos macrosómicos, es decir, fetos que pesan más de 4 kilos, entonces eso condiciona a la mamá que tenga traumatismos durante el trabajo de parto, más estancia hospitalaria porque tiene más riesgo de infecciones de cualquier tipo y también un punto muy importante que esos traumatismos durante el parto pueden complicarse con hemorragia que comprometan la vida de la paciente. Y bueno, definitivamente hay que estar muy atentos. Los controles prenatales tienen que ser obligatorios porque esto es una de las complicaciones. Vamos a hacer el énfasis de cuáles son las fechas de estos controles que deben hacerse. Sí, idealmente la consulta prenatal debería empezar antes del embarazo, es decir, la consulta preconcepcional, para que allí se detecte cualquier alteración metabólica y tratarla a tiempo. Pero si no, por lo menos la primera consulta debería ser antes del primer trimestre, es decir, antes de las 14 semanas. Allí a todas nuestras pacientes nosotros le vamos a solicitar una serie de paraclínicos y entre ellos pues está incluido la glicemia en ayunas. Esa glicemia nos va a ayudar a clasificar a esa paciente. ¿Tiene una diabetes pregestacional, una diabetes que había pasado inadvertida? ¿Tiene una diabetes gestacional o tiene unos valores normales? Cuando hablamos de diabetes gestacional, ¿desde la semana 1 de embarazo? Si yo hago una glicemia en ayunas a esa paciente que me acude a la consulta prenatal y esa glicemia está entre 92 y 126 miligramos de decilitro, esa ya es una paciente con diabetes gestacional. Pero si la paciente, su glicemia salió normal, es decir, menos de 92 miligramos de decilitro, el otro momento para yo hacer el diagnóstico de esta diabetes es entre la semana 24 y 28. Cuando hago la conocida prueba de despistaje de diabetes gestacional con carga 75, es decir, 75 gramos de glucosa. Esta prueba, pues lo ideal es hacerla en estas semanas porque son justamente donde hay un pico de hormonas que uno llama diabetogénicas. ¿Eso qué significa? Que hacen más propensa a la mamá a que tenga un mal manejo de la glucosa, del metabolismo de carbohidratos y una resistencia a la insulina que la predispone a este diagnóstico. O sea que hay que estar atentos. La primera semana, bueno, ideal preconcepcional, pero si no lo logró, la primera semana, después de la semana de 24 a 28. 24 a 28. Y sí, fue imposible porque también pasa en nuestro medio, la paciente no pudo controlarse en todo este primer y segundo trimestre, por lo menos deberíamos hacer un despistaje de diabetes entre la semana 31 y 32. Pero bueno, no es lo ideal es que sea antes del primer trimestre, entre las 24 y 28 y siga sus controles. Y esta diabetes gestacional la tratamos con dieta, la tratamos con insulina, la tratamos con hipoglicemiantes orales, ¿cómo la tratamos? Con todo eso, doctora. Con todo y más. Con todo y más. Pero en medicina casi todo se maneja con una fórmula poderosa que es la dieta y el ejercicio. Y antes de yo empezar un tratamiento farmacológico, lo ideal es que la paciente mejore su estilo de vida. Y ahí incluye que haya un plan nutricional. Aquí nos apoyamos muchas veces con un nutricionista para que oriente mejor a la paciente sobre lo que debe comer, pero en líneas generales la dieta debe ser normocalórica, es decir, no quiero que la paciente haga una dieta para rebajar, no. Va a consumir sus calorías de acuerdo a su índice de masa corporal, sin pasar hambre, sin restringir ningún grupo de alimentos, pero que sea balanceado, para que eso entre un 70-80% me pueda ayudar a que esa paciente tenga glicemias normales y no amerite insulina, metformina u otros controles más estrictos. Esto asociado al ejercicio, porque también te he demostrado que el ejercicio aeróbico me puede ayudar a regular los niveles de glicemia hasta un 40%. Entonces, con dieta y ejercicio, 2 semanas la paciente puede lograr tener sus valores normales y tener un bienestar fetal, que es lo que todos queremos, que haya un bienestar tanto materno como fetal. Maravilloso. ¿Cómo te contactan? Me pueden contactar a través de Instagram @doctora.barbaracoa y @womanclinics. Maravilloso. Y si no lo ubican, como siempre, @respiralibre y usted podrá contactar a la doctora Bárbara para este tema y para cualquier otro acerca de ginecología y obstetricia. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctora. Y usted, manténgase acá, en Respira Libre.
Respirando Asuntos de Hombres. Y en nuestro espacio Respirando Asuntos de Hombres nos encontramos con el doctor Nelson Díaz Layret, urólogo. Y vamos a hablar acerca de los tratamientos avanzados en el cáncer de vejiga. Nelson, encantada de que estés aquí conmigo. Bueno, como siempre un placer. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, agradecido por compartir algo de información en relación a un Cáncer tópico de que puede ser, vejiga, claro, que es tan intenso. importante. ¿Cuál es la primera causa del cáncer de vejiga? El cigarro. Ajá, usted lo sabía. Sí. Ya lo tiene. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos ya? Si lo tiene, ¿qué tratamientos tenemos ahora? Sí, bueno, depende del tipo de cáncer en el estadio en el cual se detecte. Se detecte. Los cáncer no músculos invasivos, en el cual afortunadamente son los más frecuentes. Lo vemos en el 65% de los casos, son terapias relativamente locales, lo que llamamos recesión endoscópica, pues ese con láser, pues eso con receptores monopolares, bipolares, pero son procedimientos relativamente ambulatorios, Sencillo. una tasa de curación relativamente alta y no requiere mayor adyuvancia, es decir, quimioterapia, radioterapia, y dependiendo del estadio de la enfermedad, es decir, qué tan avanzado no esté la enfermedad, pues en los no músculos invasivos se pueden hacer tratamientos de mantenimiento con BCE o quimioterápicos intravesicales, pero son tratamientos relativamente locales, que no le afectan la calidad de vida del paciente y los resultados son relativamente satisfactorios. Pero, sí, ya pasamos a un estado claro, más... a lo que realmente nos interesa, que es la conversación de esta entrevista, los cánceres invasivos también tienen una subclasificación. Los cánceres músculos invasivos, pero que no tienen mayor compromiso loco regional, el tratamiento estándar puede ser tratamiento con preservación de vejiga, lo cual tanto a finales del siglo pasado como a principios de este siglo siempre ha existido la discusión para si podemos preservar o no la vejiga, porque el tratamiento gold estándar o definitivo o el aceptado es la cistectomía radical. Y la cistectomía radical, para que la gente pueda entender, es sacar no solamente la vejiga, sino todos los órganos que están del ombligo hacia abajo. Es decir, es lo que llamamos nosotros una exenteración pélvica anterior. Es decir, es la operación. Indistintamente la técnica preferible por el cirujano, la laparoscópica asistida, asistida por robot o la cirugía abierta. Todos tienen más o menos la misma estadística en cuanto a tasa de éxito, aunque la cirugía abierta también depende también del grado de expertise del cirujano en relación a las complicaciones. Pero una cirugía muy agresiva, porque en el caso de la mujer se saca no solamente la vejiga, sino también el útero, el ovario, los anexos y toda la cadena ganglionar, tanto la bifurcación de las ilíacas, entendiendo que la arteria principal que sale del corazón es la aorta y que se bifurca, lo que llamamos todas las ilíacas comunes, que es lo que van a llevar sangre y riegan los miembros inferiores, pero a partir de ahí hay que sacar todos los ganglios. Y en el caso del hombre, aparte de la vejiga como órgano afectado, pues también la próstata, conductos deferentes, vesículas seminales, es decir, lo único que queda abajo es el recto sigmoide. Del resto se saca completo. O sea que la clave es, primero que no fume y después que tenga un control cada cuánto. ¿Cuál es lo ideal para el control? Para un diagnóstico precoz. En cuanto al cigarro, y bien que menciona ese tema, la gente siempre relaciona el cáncer broncoagénico, la primera causa del cáncer broncoagénico con el hábito tabáquico acentuado, y sí, pero no. La primera causa de cáncer en vejiga es el cigarro. Es por eso que en España, por ejemplo, los grandes protocolos que nosotros seguimos en relación al control y seguimiento, los estudios en fase 1, en fase 2 o en fase 3, que salen a partir del mundo, salen de España. Porque después, cuando ellos pasaron la guerra civil, cuando Franco, el hábito tabáquico en España era brutalmente exagerado, ahí todo el mundo fumaba. Y es por eso que ellos tienen, hay un carcinogénico que es la nitrosamina relacionada con el cigarro, tienen la tasa más alta de cáncer de vejiga del mundo. Y los protocolos, los grandes protocolos, los estudios aleatorios y multicéntricos y los metaanálisis salen de España. Entonces el cigarro aquí es fundamental. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Creo que es la séptima causa de cáncer del hombre, el cáncer de vejiga, pero el sí o sí, el factor carcinogénico asociado es el cigarro. Y es porque la vejiga,
la gente debe entender que los riñones son los grandes depuradores. Es decir, nosotros no botamos tanto nuestros materiales de desperdicio metabólico por las heces, por la materia fecal, sino por la orina. El riñón filtra todos los productos de metabolismo y cae en un gran receptáculo, un gran tanque que es la vejiga. Entonces, todo lo eliminamos a nivel renal o a nivel hepático, pero el riñón es el gran purificador del organismo. Y todas esas sustancias al final caen en la vejiga y es lo que condiciona la aparición del cáncer. La gente que trabaja con la industria petroquímica, la gente que trabaja con pinturas derivados de los biopolímeros, también son factores de riesgo muy altos. Y bueno, que las estadísticas actuales no están porque no hay tanto tiempo, pero todo lo que son el vape, aparte de la fibrosis pulmonar, también. Sí. Eso se ve con toda esta parte. Y la prevención, para que tú veas, lo que pasa es que el ser humano, el hombre adulto, no toma agua. Tomamos agua cuando somos niñitos, pero tú a la gente adulta le dices cuántos vasos de agua se ha tomado y ninguno. Pero si la gente tuviera el hábito de tomar agua en forma regular, con una cantidad relativamente significativa, la probabilidad del cáncer es prácticamente nula, porque como el sedimento no se forma y no está en contacto con la vejiga, pues tiene una diuresis constante, es decir, hace un efecto del río, no tiene sedimento que está en contacto con el epitelio, pues el factor carcinogénico, no estar en contacto con la vejiga y estar mucho más diluido y no concentrado, pues la gente, la probabilidad de cáncer es relativamente baja. Definitivamente, no fume y tome agua. Así es. Mi querido Nelson, ¿cómo te contactas? Bueno, mira, yo creo que en mis redes sociales están todos los contactos, mis vías de consulta, los sitios donde me pueden contactar. Es Dr. Díaz Layret. Ahí están los teléfonos, la dirección de la clínica, mis horarios. Ahí pueden tan fácil como eso. Y si no, a través de @respiralibre y con todo gusto. Más que yo siempre lo digo cuando entrevisto, este es mi querido compañero de cirugía general, así que no les cuento los años que hagamos juntos. Así es. Siempre un placer estar con ustedes. Y bueno, la oportunidad de estar en contacto con el público siempre es algo exquisito. ¿No? Es claro, así. Dale. Así que gracias y usted quédese con nosotros. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.